introduzco. Dios en el huerto diseñó un plan perfecto para que viviéramos para siempre, nos multiplicáramos y disfrutáramos de todo lo que Dios creó. El apóstol Pablo, mientras predicaba en la ciudad de Atenas, le habló a quienes se habían reunido en lo que era el santuario de los atenienses y les dijo acerca del Dios que ellos adoraban y que era el Dios no conocido. En él subsistimos y nos movemos y somos, porque linaje suyo somos, citando varias frases separadas. Por lo tanto, nosotros sabemos, mis amados, que las preguntas ¿de dónde vengo? ¿Cuál fue la pregunta? Estoy mirando a ver si me están prestando atención. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí en este mundo? ¿Hacia dónde iré? Están todas respondidas en la palabra de Dios. Yo creo que son las preguntas elementales que cada ser humano se hace. Dios diseñó un plan perfecto para sus hijos. Y Dios, mis amados, nos ha dejado el ejemplo de los hombres y las mujeres que Dios llamó y separó después de la caída del hombre. Hablando entonces desde el principio, como nosotros acabamos de ver una lista, donde aparece citado Abel, donde aparece citado Enoc, la primera persona que fue llevado al cielo sin ver muerte, y donde aparece citado también la figura de Noé. Y usted verá como en el ejemplo de estos hombres y de otros, incluyendo mujeres, Dios los llama, Dios los separa después de la caída para traer de una descendencia al Salvador del mundo, a Jesucristo, y mostrarnos cómo vivir al máximo la vida de fe, cómo caminar con Dios y cómo nosotros poder enfrentar a este mundo hasta que Dios introduzca el mundo perfecto que se perdió con la caída, porque vivimos en un mundo imperfecto, lleno de pecado y lleno de iniquidad. Desde el pecado de Caín, que es donde empieza, ¿verdad?, el asesinato hacia Abel, hasta la rebeldía de sus descendientes o de la descendencia de Caín, y la depravación final que nosotros vemos de todos los hombres, que se encuentra citado en el libro de Génesis. Yo lo voy a llevar a varias citas antes de empezar una lista de personajes de los cuales nosotros, yo quiero que nosotros miremos las batallas que tuvieron o las pruebas que enfrentaron, cómo ellos caminaron con Dios, cómo ellos sobrepasaron esas pruebas, cómo ellos lograron tener una intimidad profunda con Dios en épocas donde no tenían la Biblia a la mano como nosotros tenemos hoy de manera escrita, y tenemos la palabra de Dios allí, todo el plan, pero ellos solamente tenían una semilla de fe muchas veces sembrada en el corazón, y con esa semilla de fe obedecieron al único Dios verdadero, se separaron del pecado de sus días. Tenemos un ejemplo de lo que es cómo Dios muestra que el hombre sin Dios se autodestruirá. El hombre sin Dios no podrá vivir. Vemos la depravación final de todos los hombres y viene entonces con ello el diluvio, o lo que nosotros conocemos como los días de Noé, donde él construye el arca. Tenemos un ejemplo de lo que es la destrucción en dos guerras, que yo aíslo como dos guerras de una época de civilización. Una es la guerra de Siria, que duró más de 6 años, destruyendo una nación con potencial de desarrollo, una nación que aunque no se estaba de acuerdo con el sistema de gobierno que tenía, pero tenía su cierto desarrollo. Y el otro ejemplo, que yo creo que es el ejemplo sumo de cómo los hombres se autodestruyen, es el ejemplo de la guerra de Ucrania y Rusia, donde nosotros vimos a una Ucrania con potencial de desarrollo, de crecimiento, y de repente mirar ciudades completamente destruidas, devastadas. Uno dice, bueno, lo que es el pensamiento moderno, humanista, que se supone que ha puesto una plataforma
para traer lo que se llama diplomacia. Diga conmigo, diplomacia, para asegurarme que usted no está durmiendo. Lo que han puesto una plataforma de diplomacia significa que debieron ponerse de acuerdo de manera diplomática, porque en la guerra, ¿quiénes mueren? Mueren seres humanos, y solo se vive una sola vez sobre la faz de la tierra. Se supone que vivimos el avance tecnológico más grande de todos los tiempos, que se pueden arreglar las cosas, se pueden sentar en la mesa. Pero la palabra del Señor nos muestra que el hombre sin Dios se va a autodestruir sin importar cuánto avance, sin importar cuánta tecnología tenga. Por lo tanto, nosotros como iglesia del Señor estamos llamados a caminar con Dios en este mundo, a caminar diferente a la mayoría, a caminar diferente al resto de los hombres, y a cada lo que yo diría, cada nueva estación de nuestras vidas, Dios nos llama a tener una comunión más profunda, más íntima con Él por medio de su Espíritu Santo que ha puesto en nosotros. ¿Dicen amén? Significa que no importa la estación de la vida que estemos viviendo, somos llamados a nosotros tratar de conseguir una comunión más profunda, conocer mejor al Dios que nosotros adoramos. Que Dios no sea una neblina, que Dios no sea un pensamiento, que Dios no sea una enseñanza que nos dijeron, sino que Dios sea el Padre amoroso que se relaciona con nosotros de manera personal. El otro día nosotros visitamos un lugar con los niños, y entre varios lugares que entramos a 2 lugares. En el primero de ellos yo empecé a sentir opresión en mí. Yo sentía como que algo me estaba apretando la cabeza y empecé a sentir dolor. Pero yo dejaba a los niños a ver si ellos estaban sintiendo. Ellos me dijeron, entre dientes para que no escucharan, vámonos de aquí. Entonces algunos de ellos estaban sintiendo, experimentando lo que era la presencia espiritual demoníaca que había en el lugar. Entramos, entre varios lugares entramos a otro lugar, y el mismo dolor de cabeza empezó. Entonces luego miramos alrededor y ahí vimos todas las imágenes diabólicas, toda la música que se tocaba, todo el poder espiritual que estaba en el lugar. ¿Por qué le digo esto? Porque eso nos hace conscientes de que el ser humano no es solo materia, el ser humano es espíritu. Eso nos hace conscientes de que así como nosotros tenemos al Espíritu Santo, la Biblia dice que el Dios de este siglo encegueció el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Están bajo el poder de las tinieblas, bajo el poder de Satanás. Hay gente que abre puertas terribles a los demonios, y es un camino para lo que yo llamo la autodestrucción. Aquí vemos una lista, y yo quiero empezar con alguien específicamente en la lista, y es con la persona o la figura de Abraham. Es el primer personaje al que nosotros vamos a tocar. Pero primero yo quiero que nosotros veamos cómo en Génesis se presentan varios movimientos de rebelión antes que Dios llamara a Abraham, y con esos movimientos de rebelión yo quiero introducir esta serie. Pero voy a llamarlo a José, voy a llamarlo a Daniel, voy a llamarlo a Caleb. Vengan un ratito, a ver a quién más llamo. Párense aquí al lado mío, Miramos varios movimientos de rebelión antes de que Dios llamara a Abraham. Y el primer movimiento de rebelión se encuentra en los descendientes de Caín. Yo quiero que vayan conmigo al libro de Génesis, al capítulo 4, al versículo 13. Y miremos ese primer movimiento de rebelión en el mundo después de la caída de los primeros padres, Adán y Eva. Génesis 4, versículo 13 dice, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará,
Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y escuche esto, dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo. Solo tres. A ver, ahí está. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Matusael, y Matusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín, Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Aquí lo que vemos, mis amados, présteme su oído, es un ejemplo de lo que es construir sin Dios, sin importar cuán ingenioso sea el ser humano, cuán ingenioso parezca. No es más que construir sin Dios es el camino a la muerte, a la destrucción y al desorden, porque vemos cómo se da inicio a lo que es la práctica de la poligamia. Diga conmigo poligamia. Porque a los muchachos hay que explicarle la poligamia. La poligamia es cuando se tiene más de una mujer. La vasta mayoría de nosotros no podemos con una, pero algunos, ¿verdad? Cuando se tiene más de una mujer. Entonces, oiga lo que pasa, se da inicio a lo que nosotros vemos aquí es el comienzo de la civilización humana, basado en cimientos que representan un desorden a lo que Dios ha establecido en su palabra, o a lo que Dios estableció en el principio, el orden que había establecido. Y aunque vemos el desarrollo de artes musicales, el desarrollo de artesanía, de ganadería, vemos una sociedad que se forma bajo cimientos que no son los cimientos de la palabra de Dios. Vemos cómo se da inicio a lo que es la muerte o a la amenaza de asesinar a las demás personas. Yo quiero que usted observe algo. La medida que utiliza Lamec, el descendiente de Caín, para matar y vengarse, Jesucristo la utiliza para perdonar y restaurar al hermano que nos ha ofendido. Porque él dice, si 7 veces será vengado Caín, 70 veces 7 será vengado Lamec. Y Jesucristo dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, le dijo Pedro. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, te digo 70 veces 7. Los cimientos de lo que Dios ha establecido es el cimiento del amor, de la restauración, del orden en la vida. Pero vemos ese movimiento, cómo se extiende y se promueve lo que nosotros decimos una descendencia depravada de parte de Caín, de gente que no caminaba por fe, caminaba con el corazón puesto en los intereses de esta tierra, construyendo ciudades sin Dios, autodestruyéndose entre ellos. Y entonces luego le nacen a Caín, a Adán y a Eva un sustituto como hijo, que es el caso de Set. Le nace un hijo llamado Set. Eso, si mal no recuerdo, se encuentra en el capítulo 5 del libro de Génesis. Nace Set. Y nosotros vemos que vuelven otra vez, dice, los hombres a proclamar el nombre de Jehová, porque esta descendencia que levanta la primera civilización humana no adora al nombre de Jehová.
sino que se basan en su propio esfuerzo, se basan en su propia sabiduría, se basan en su propia prudencia y que terminan autodestruyéndose. Dije sabiduría, dije esfuerzo, dije prudencia, dije su propio consejo y terminan como autodestruyéndose. Todo aquel que no entiende esto, ¿qué es lo que pasa? Vive con el corazón puesto en este mundo, sin darse cuenta que la Biblia dice que donde está nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Significa pues que nosotros debemos fiarnos de Jehová con todo nuestro corazón y no en nuestra propia prudencia. ¿Alguien me dice amén? Vemos el siguiente movimiento, es un movimiento de depravación, donde todos los hombres, incluyendo la descendencia de Caín, como la descendencia noble que se levanta de Set, empiezan a corromperse sobre la faz de la tierra. Y yo quiero que usted vaya a Génesis capítulo 6, versículo 1 conmigo, y vamos a leer ese movimiento de depravación de todos los hombres. Génesis capítulo 6. ¿Está en pantalla? ¿Sí? Fantástico. Sígame y vamos a leer. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová, versículo 5, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Lo que nosotros vemos, y yo quiero que usted preste atención, la Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Cada uno de estos periodos de rebelión del gobierno humano, en el que el hombre trataba de construir ciudades sin Dios, el hombre trataba de dirigir su vida sin Dios, se dirigían a movimientos de destrucción. En este caso, toda la descendencia de Adán y Eva, tanto la descendencia de Caín como la descendencia de Set, el sustituto de Abel, se corrompieron porque empezaron a mezclarse. Se rompió esa cadena de separación que había. Y lo que hacía Dios es que cada vez que había estos periodos, Él trataba con el hombre, tenía paciencia hasta cierto tiempo, pero cuando miraba que había peligro de que toda la raza humana se autodestruyera, entonces tenía que tomar medidas drásticas. En este caso, el Señor lo que hace es que dice: le voy a dar 120 años al hombre y voy a hacer que vengan las aguas del diluvio. En cada uno de estos periodos, Dios siempre se levantó hombres y mujeres que sirvieran a Dios. En el principio encontramos mencionado que se encuentra la figura de hombres, se encuentra la persona de Abel como alguien que da testimonio de haber agradado a Dios, de haber adorado a Dios a la manera en la que Dios lo pedía, de ser diferente, de tener un corazón sensible para Dios, de tener una adoración que fuera genuina para Dios, aunque su hermano Caín no mostrara esa actitud. Al morir Abel, porque representa aquel que da su vida, que derrama su sangre, pero que persevera en la fe sin importar las circunstancias y las consecuencias, se levanta entonces la descendencia de Set, el sustituto. Y lo que hace Set es que vuelve a invocar el nombre del Señor sobre la faz de la tierra. Y cuando ambas
la de Caín y la descendencia de Set se mezclan y se corrompen, entonces Dios, la Biblia dice que levantó la figura de un hombre llamado Noé. Y dice la Biblia, y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y le da un mandato a Noé, le dice, construye el arca, construye donde se han de salvar todos los que obedezcan al llamado de tu predicación. Y lo de los 120 años se puede tomar de dos maneras. En una manera en la que uno dice, Dios le dio un límite de que el hombre viviría solo 120 años, o que Noé predicaría 120 años. Yo lo tomo de esa manera literal. Creo que inmediatamente Dios le dijo, te voy a dar 120 años. Y no sé cuándo le dio el mandato de construir el arca, lo vamos a ver en detalles en otro momento, pero le dice, construye el arca. Y en el arca, ¿cuántos se salvan? Se salvan solamente, ¿cuántas personas? ¿Cuántas personas? 8 personas fueron salvas. Díganlo con seguridad. Están los 3 hijos de Noé, las 3 nueras y el padre y la madre, ¿verdad? Noé y la esposa. 8 personas fueron salvas. Dios en cada generación se levantó hombres. ¿Y de dónde viene Noé? Noé viene de la vida de un hombre llamado Enoc, que dice que cuando todos los hombres empezaron a corromperse sobre la faz de la tierra, a vivir para este mundo, a creer que no iban a morir, a creer que eran inmortales, empezaron a vivir de tal manera que dice que empezaron a seleccionar de la descendencia de Set, de las mujeres más hermosas, para formar una raza que fuera superior, de las cuales nacieron gigantes. Dice que Enoc caminó con Dios de tal manera que se separó del pecado de su época de manera diferente. Y lo que hace Enoc es que empieza a marcar o a darnos lo que es el ejemplo de la descendencia que Dios espera que tenga la faz de la tierra en los últimos días. La descendencia que será sacado de este mundo en lo que nosotros conocemos como el rapto de la iglesia. Esa descendencia es la descendencia de nuestros días, de la cual usted y yo somos parte. Dice amén, porque Dios utilizó la figura de estos hombres. En cada época Dios levanta una figura que representa el ideal de Dios. ¿Y el ideal de Dios cuál es? Que nos vaya bien. Dice amén, que vivamos la vida al máximo. Dios levanta a estos hombres para que nosotros vivamos la vida al máximo. Ese es el propósito del Señor. Luego nosotros vemos cómo vienen las aguas del diluvio y empiezan a esparcirse los hombres sobre la faz de la tierra. Y los hombres vuelven otra vez y tienen esa simiente. Ustedes pueden sentarse ya, gracias. 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 Vemos cómo los hombres, ¿verdad que sí? Vuelven y sacan a relucir esa simiente pecaminosa de rebeldía, de rebelión, y vuelven otra vez y empiezan a levantar lo que nosotros conocemos como la Torre de Babel. En la Torre de Babel nosotros vemos otra vez expresada la idea del hombre: vamos a construir sin Dios, vamos a hacerlo sin Dios. Por eso tenemos esa tendencia de nosotros, ¿verdad?, ir detrás de lo que este mundo ofrece, de las ofertas de este mundo, y tratar de construir la familia sin Dios, de construir el negocio sin Dios, de construir carreras sin Dios, de hacerlo todo sin Dios, porque eso es lo que está en el corazón, hasta que, ¿verdad?, el Espíritu de Dios viene, ¡pah!, y nos tumba la venda que tenemos en los ojos y decimos: oye, sin Dios todo me está yendo mal, necesito a Dios en mi vida. Y cuando lo metemos a Dios en nuestras vidas, entonces podemos terminar lo que empezamos. ¿Dice amén? ¿Cuántos quieren terminar la carrera de la fe? Tienen que hacerlo con Dios. Tenemos que caminar con Dios. No hay otra forma de terminar en la carrera de la fe si no es edificando con Dios. ¿Qué hace el Señor?
dice que agarra y desciende. Y yo voy a leer este último pasaje, Génesis capítulo 11, versículo 1. Muy importante que nosotros entendamos y presten oído a esto muy profundamente, sobre todo ustedes que son la generación que va a llevar la iglesia del Señor. Vivir para este mundo, para sus placeres y sus valores, solo atrae la ira de Dios. Es lo único que atrae, la ira de Dios, por más poderoso, por más jóvenes, por más fuertes que nos encontremos. Sin Dios muy pronto nos daremos cuenta que estamos desperdiciando la vida en este mundo. Voy a volver a decir eso. Por más jóvenes, por más fuertes, por más sabios, por más valientes, por más afortunados, por más saludable que nos encontremos, por más bien que la vida parece que nos vaya, sin Dios nos daremos pronto cuenta que estamos desperdiciando la vida en este mundo, porque Dios nos está pasando por una escuela para llevarnos a un mundo mejor. La Biblia dice en esa lista de héroes de la fe que los creyentes tienen el corazón puesto en una patria cuyo arquitecto y constructor es Dios, que no se la come la polilla, no la destruyen los huracanes, no la pueden destruir los tsunamis, no la pueden destruir los tornados, no la pueden destruir la bancarrota económica, no la puede destruir la sequía. Esa patria cuyo constructor es Dios ha sido preparada en los cielos para los que le aman. ¿Dicen amén? Los que estaban en sus 20 o en sus 30, pronto se dieron cuenta que estaban en sus 5. Y luego se dieron cuenta que casi el Señor nos está haciendo la llamada a su presencia. Entonces vivamos para Dios. ¿Dicen amén? Gloria a Dios. ¿Solo 3? Esta es una congregación joven, solo 3. Génesis capítulo 11, versículo 1. La rebelión del hombre después del diluvio al construir la torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y comámoslo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, pero si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos ellos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Vuelvo, insisto en esto, présteme su oído. Construir sin Dios solo trae como resultado caos, confusión y pérdida. Y ojalá que esto se le meta en el alma. Construir sin Dios, porque a veces empezamos a sentirnos muy independientes de Dios. Empezamos a sentirnos que no lo necesitamos, que lo necesitamos, pero como que podemos lograrlo sin Dios. Construir sin Dios trae caos, trae confusión y trae pérdida. Por eso es importante mirar cómo caminaron esos hombres y esas mujeres de fe en las Escrituras. Cómo vivieron, cómo enfrentaron las luchas cotidianas. Algo en lo que yo siempre tomo en cuenta es esto, en mirar cómo aplicar lo que la palabra dice
a mi realidad cotidiana. Cómo aplicar lo que la palabra dice a las batallas que estoy librando, o con la carne, o con las emociones, o espiritualmente. ¿Qué es lo que la palabra dice? ¿Por qué muestra la figura de estos hombres, de Abel? ¿Por qué muestra la figura de Enoc? ¿Por qué muestra la figura de Set? ¿Por qué muestra la figura de Noé? ¿Por qué muestra las flaquezas que ellos tenían? Porque muestran que sin Dios no podremos lograrlo, que necesitamos la ayuda sobrenatural de Dios. Y tenemos que aprender del ejemplo de ellos. ¿Cuántos dicen amén? En el caso de los que edificaban la torre de Babel, querían edificar bajo un fundamento filosófico, porque esa es la idea de edificar. Hagámonos una torre, un fundamento filosófico, una idea de sin Dios es mejor, sin religión es mejor. Ese es el pensamiento filosófico que está dominando el mundo de hoy en día, de decir, ustedes ven personas que dicen, el universo está conspirando en contra mía. Otros dicen, el universo está a mi favor. Y unos me dicen, quizás el universo me ayude. Yo le digo, lo único que el universo puede enviarte es una lluvia de meteoritos. Pero al Dios que nosotros servimos no es el universo, es el creador del universo. Al Dios que nosotros servimos no es una planta, no es un árbol, no es una figura, es un Dios personal que está involucrado, que la Biblia dice que dio a su único Hijo por nosotros, para que nosotros tengamos vida y tengamos esperanza. De manera que el fundamento filosófico de los cimientos de este mundo siempre, oiga bien, va a llevar a la destrucción. Dios sabía que a la larga terminarían haciendo esto, matándose y oprimiéndose unos a otros. De manera que nosotros, cuando nos volvamos a reunir, vamos a ver las pruebas que Abraham tuvo, vamos a ver cómo él las enfrentó, vamos a ver cómo él, sin tener la palabra de Dios en la mano, empezó a desarrollar una comunión profunda con Dios, con solamente una palabra. Imagínense, nosotros cada semana tenemos palabra tras palabras y tenemos la Biblia en nuestras manos para saber cómo Dios quiere que vivamos y vivamos la vida que a Él le agrada. ¿Recibe la palabra? Dice